Estamos trabajando juntos para construir esas bases sólidas sobre las cuales este país va a crecer a ese nivel que todos queremos, que todos merecemos. Porque todo lo que vale cuesta. Todo lo que realmente es importante lleva un proceso de trabajo. Pero lo bueno es que ya comenzó, que lo estamos haciendo y que este es el camino. Y lo ratifico hoy acá. A mí la primera cosa por la cual quiero que se evalúe mi presidencia es si pude o no reducir la pobreza. Es decir, vos tenés un galpón de empaque, una logística y sobre todo el propio Estado, que por cada 100 pesos que nosotros como consumidores tomamos en una góndola, como mínimo 40 son impuestos. Una crisis de confiabilidad. Yo lo que creo que conviene apostar al peso. Conviene apostar al peso. El valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Es imposible de pagar la factura de gas, de teléfono. Hay que llamar a huelga general porque no es solamente los tarifazos, son los despidos que hay. Pidiendo justamente un paro general. ¿Hay alguna expectativa, alguna iniciativa en torno a este sentido? Toda su medida y armoniosamente. Pero tenemos un capitán que tiene y que maneja el timón con mucha firmeza. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores. Cuando se supo, se produjo la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo. ¿Y cómo? Y usted me pregunta, usted es el técnico. Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. Era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! No podemos seguir así. ¿Sabes por qué? Porque falta que nos saquen la piel. Nada más. Borró todo. Borró la justicia. Borró la igualdad de la gente ante la ley. Borró los colegios. Borró la educación. ¿Hasta cuándo vamos a estar dormidos? ¿Qué esperamos? La sociedad argentina tiene un nivel de apoyo hoy Que no tiene ningún gobierno casi de América Latina. y todos los días nos encontramos con argentinos que nos dicen está duro, tenemos que pagar las tarifas, tenemos que hacer tal cosa. Pero creemos en lo que se está haciendo. Creo que este gobierno tiene que escuchar, no tiene que ser más sordo, tiene que escucharnos, que nos está matando, nos está exterminando. Y que este es el camino. Que no hay otro. Que es por acá. Y hoy les digo, comenzando el año, a todos los argentinos, más convencido que nunca. Es por acá, por acá. Dicen que las grandes creencias, que los credos, que las religiones, que incluso que las grandes ideologías, aquellas que se han expandido por el mundo, le deben en gran medida su éxito a lo que es el sentimiento de la culpa. Y yo quiero preguntarle esta noche si acaso no hay en la sociedad argentina algo de esto, algo de culpa que ha inyectado el propio gobierno. Lo veíamos recién al presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien hace apenas algunas horas ha ratificado el rumbo económico de un país que presenta parámetros
que dejan muchísimo que desear en materia socioeconómica, pero además alguien que dice que no hay alternativa, alguien que propone una idea mesiánica de que hay que creer en algo que hasta ahora al menos no se ha presentado, de que hay que sufrir porque ese sufrimiento es la manifestación de que allá lejos nos espera algo mejor. Lo que quiero plantearle esta noche es que en gran medida ese sentimiento de culpa sigue permeando en muchísimas capas de la sociedad. Y el mapa de la Argentina de hoy, el mapa que tenemos en las manos está clarísimo. Miren, los números vienen de lo que son los organismos oficiales. El INDEC ha dado a conocer que la Argentina está obviamente en una recesión económica que va a terminar el año muy probablemente por debajo de los 3 puntos porcentuales de caída en lo que es esta actividad. Mañana se van a dar a conocer los datos de inflación del mes de diciembre. Es muy probable que la Argentina termine el año 2018 con una inflación que va a rozar el 48% anual, que es el nivel más alto de inflación desde el año 1991. Pero además hay datos que tienen que ver con la pobreza, con la indigencia, datos que hablan de la desigualdad. Son todos datos oficiales. Obviamente que es meritorio que sea el propio gobierno quien dé a conocer esos datos, pero sin ninguna duda hace falta una cuota de responsabilidad que por lo menos hasta ahora no está presente. Mire, yo quiero preguntarle en esta noche, en este breve comentario, ¿cuáles son en todo caso los perdedores de este modelo? ¿Quiénes son aquellos que han perdido sistemáticamente en los últimos 3 años? Y la respuesta está obviamente sobre la mesa y usted la conoce, pero yo quiero plantearla con todo respeto. ¿Acaso no son los pequeños y los medianos industriales, no son los empresarios pymes, no son los asalariados, aquellos que trabajan en el sector formal pero también en el sector informal, los jubilados, los pensionados? ¿No son los grandes perdedores de este sistema? ¿No son los docentes, por ejemplo, quienes están perjudicados por lo que son políticas públicas que obviamente no les hacen un lugar? Y la segunda pregunta que quiero hacerle con respecto a esto es, ¿cuál es el mensaje que baja desde el poder político y que hace referencia a estos sectores que la están pasando mal? ¿Cuál es el mensaje que el gobierno nacional, a través de lo que son sus principales funcionarios, da a conocer y que resulta totalmente refractario a lo que son los pedidos, los reclamos que lógicamente le hace al gobierno un sector de la sociedad? ¿Sabe cuáles son? Y si no, repáselos conmigo. ¿Qué han dicho en las últimas horas los funcionarios de gobierno con respecto a lo que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas que cierran en la Argentina? Que cierran porque no son competitivos. ¿Qué ha dicho de los industriales que se han beneficiado en los últimos años de una economía cerrada y que en una economía abierta obviamente no van a tener una supervivencia, de que va a haber una concentración en esos sectores, de que sin ninguna duda los cierres que tienen estas empresas industriales obedecen a una lógica que habla de la poca competitividad que ofrecen? ¿Qué ha dicho de los jubilados y de los pensionados? Que obviamente es producto de lo que son las bajas jubilaciones de que en los últimos años, del kirchnerismo puntualmente, se hayan abierto lo que es la posibilidad de que muchísimas personas hayan accedido a este beneficio que uno debe considerar prácticamente universal. ¿Qué han dicho de los docentes que trabajan poco, que tienen muchas vacaciones, que la calidad educativa es mala y que por esa razón ineludiblemente no se han cerrado las paritarias? Mire, la verdad que uno puede repasar muchísimo. Yo lo que quiero preguntarle en esta noche es si acaso el gobierno no señala con el dedo a quienes son en definitiva los grandes perdedores de este modelo. ¿Qué han dicho de aquellos que cobran una asignación universal por hijo, por ejemplo, que viven de un cheque del Estado y que el Estado tiene que hacer precisamente un ajuste y que en todo caso no se tiene derecho a reclamar? Parece mentira, pero en realidad, fíjese usted si no son los grandes perdedores de este modelo económico aquellos que reciben también con el dedo el señalamiento de que terminan siendo culpables de algo. Pero además quiero agregarle una pregunta para cerrar este comentario. Quiero preguntarle qué esconde el gobierno, qué le esconde el gobierno a estos sectores. ¿Qué es lo que no les dice? Mire, por ejemplo, no les dice que en una Argentina que ha cerrado un presupuesto que va a generar muchísima exclusión en los próximos meses y que en definitiva discute lo que es un déficit cero, que ese déficit cero no va a existir porque en los próximos meses la Argentina va a tener precisamente un déficit financiero de casi 4 puntos del Producto Bruto. Así como lo escuchó, el recorte en educación, en salud,
el recorte que afecta a los sectores que menos tienen, es el recorte que de ninguna manera se va a ver reflejado en un achicamiento del gasto público. ¿Por qué? Porque en definitiva va a haber que poner dinero para pagar los intereses que ha generado la deuda externa que ha tomado este gobierno a lo largo de los últimos años. Mire, la realidad también es que en un marco de competitividad, como plantea el gobierno, ¿qué pyme, qué empresa, qué industrial puede ser competitivo con tasas de interés que rozan el 60%, con un mercado doméstico que se ha achicado muchísimo, pero por sobre todas las cosas, con un esquema que plantea lo que es la exclusión? Está claro que en una Argentina con mayores niveles de pobreza, con mayores niveles de indigencia, no es casual que quienes son los perdedores de este modelo terminen siendo también ofrendados de alguna forma a un sector de la sociedad como culpables. En rigor, el gobierno ha montado un esquema que ha transformado un sector de la sociedad en una especie de chivo expiatorio. Un chivo expiatorio que busca quitarle responsabilidad política al gobierno y que al mismo tiempo cercena lo que son derechos que hasta ahora eran considerados totalmente básicos. En medio de un programa económico que resulta realmente funesto, habrá que preguntarse, en todo caso, si el culto por lo que es la mayor competitividad, por lo que es el mayor individualismo, no deja fuera a millones de argentinos. Definitivamente no tenemos que dejar que esto pase. Acompáñeme porque ya está con nosotros el ex vicepresidente Amado Boudou. ¿Cómo le va, Boudou? ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, yo planteaba recién la verdad que es una visión que yo no sé si usted comparte o no, pero a mí me parece que, digo, independientemente de la ideología política que uno pueda tener, hay números que están sobre la mesa y el INDEC los ha dado a conocer en los últimos meses, hay números que estamos esperando para el día de mañana, que están mostrando que el poder adquisitivo no alcanza, que hay mayor exclusión en la sociedad argentina, que hay mayor pobreza. ¿Qué piensa? Me pareció muy interesante cuando usted remarcaba que el presidente dice, este es el camino, no hay otra alternativa. Es una persona que está negada a discutir la realidad. Yo me acuerdo que Néstor Kirchner siempre decía, nos presentamos ante la sociedad con nuestra verdad relativa para discutirla. Qué distinto al presidente de hoy, ¿no? Que dice, no se puede discutir, no hay alternativa, porque en realidad no resiste el menor análisis la performance del gobierno en estos 3 años, en el número que quiera, porque el gobierno ha agredido a la clase media, ha dejado de lado a los que menos tienen y más necesitan de un gobierno, está intentando destruir el sistema jubilatorio y la vida de las jubiladas y jubilados, pero también ha sido muy agresivo con las empresas nacionales, con las pymes. El tema de las tarifas no es un tema menor, no es solo el precio de un servicio, sí. Es una variable macroeconómica estratégica para un país, el costo de la energía. Y tiene que ver con la vida de las familias, tiene que ver con la posibilidad de que las familias vayan mejorando y cumpliendo sus sueños, pero también tiene que ver con la posibilidad de que los empresarios puedan llevar adelante su tarea, que es ser emprendedores, ser innovadores y contratar trabajadores para que el mercado interno siga funcionando. Ahora, hoy uno ve en la Argentina, cuando habla con comerciantes, empresarios pyme, que están despidiendo personas que trabajan para pagar la factura de luz y gas. O sea que es un país que cada vez irreversiblemente se va a seguir achicando, porque el gobierno jamás habla de economía, apenas habla de finanzas. Pero cuando uno intenta entrar en cualquier tema económico, la respuesta es no hay alternativa, y ese no hay alternativa en realidad es que el presidente no puede discutir la performance de su gobierno, que ha sido un fracaso total. En 3 años van el 75% del gobierno, Julián. Sí. Ya por eso nadie le cree al presidente. Sí. ¿Cómo está la gente? Supongo que en la calle habitualmente usted se para a conversar con alguno, lo para permanentemente. Bueno, primero quiero preguntarle cómo está usted, cómo han sido estas últimas semanas. Es una mezcla de sentimientos, porque yo estoy muy contento, estoy con mis hijos, estoy con mi mujer, pero hay decenas de personas que están detenidas, mujeres y varones, injustamente. Además, ya no son solo las prisiones preventivas, sino son las sentencias truchas que empieza a haber, sentencias que necesitan 900 páginas para explicar lo inexplicable. Y esto es una persecución que tiene básicamente 3 ejes. Hacer callar a los políticos y políticas que tienen algo para decir, agredir al sector de los trabajadores encarcelando a sindicalistas, pero también hay una novedad, que es que meten presos a empresarios para robarle las empresas.
Hoy hay detenidos empresarios con una doble vara porque lo que en realidad quiere Macri y sus amigos es robarle las empresas a estas personas. Bueno, los dueños de este canal, ¿no? En principio están detenidos. En particular están detenidos con una prisión preventiva realmente absurda, con algo que no resiste el menor análisis jurídico, pero no es el único caso. Si fuera el único caso uno puede decir, bueno, hay que ver. No, son varios los casos que están en una situación similar. Y lo vamos a ir viendo con el devenir de los próximos años, triangulaciones con YPF, cambio de manos de acciones, todas cosas muy oscuras de un espacio que realmente, no sé, yo creo que nosotros tenemos que empezar a hablar de corrupción muy en serio. Yo estuve preso y probablemente en algún momento me van a meter preso por algo que no pudieron explicar, que yo me quise quedar, que me quedé, que traté con una imprenta, todo un disparate que no tiene el menor asidero y que ya se ha avanzado mucho en la causa, han demostrado que la plata era de Moneta y demás. Ahora, los 40 millones sabemos que Macri es un ladrón, que es un ladrón desde la época de Yacyretá, la familia de Macri, que fue un ladrón con Sebel importando de forma irregular repuestos, que fue un ladrón con las cloacas de Morón, que fue un ladrón con Maldiva, que fue un ladrón con el Correo Argentino. Entonces, estamos viviendo una suerte de una farsa realmente tremenda, ¿no? Los 40 millones de argentinos sabemos esto, no hace falta que se discuta. Entonces, hay una farsa de justicia para tratar de perseguir un sector y para sostener una cosa que es insostenible. A ver, me parece que obviamente que lo que usted está diciendo es muy grave porque estamos hablando del presidente de la Nación y ahora estamos hablando de un sistema judicial que en principio usted sostiene que no funciona, digamos, que si el presidente cometió un delito, que en este caso la justicia mira para otro lado. Quiero plantearle varias cuestiones. Primero, digamos, en el caso suyo, usted fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Chicone, y lo que dice la sentencia es autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Y tengo una frase suya que dice, pude haber cometido desaciertos pero no delitos. En la función, no está hablando del caso. Sí, ¿qué significa? Que nosotros, por ejemplo, tendríamos que haber reformado el sistema tributario, que tendríamos que haber avanzado más sobre el sistema financiero y que permeara el crédito a todos los sectores, que son las cosas a las que nosotros nos ocupábamos. Las funciones de funcionario, como jubilé junto con el gobierno, ¿no? Pero me tocó a mí desde ANSES 3,5 millones de mujeres y varones, que hoy el gobierno se burla de ellos, como hicimos la ley de movilidad, como terminamos con el robo de las AFJP, como hicimos un canje de deuda primero en el 2005, a mí me tocó el del 2010, obteniendo una quita del 66%. Es decir, nosotros nos ocupamos de las cuestiones de gobierno. Nosotros cuando íbamos al G20 íbamos a defender a la Argentina y a los argentinos. No íbamos a entregar el mercado interno de los argentinos. Como el presidente dijo, Argentina va a ser el supermercado del mundo, tratando de hacer un chiste con el siglo anterior y la Argentina granero del mundo, que muy bien no le fue a la mayoría de los argentinos. Pero en realidad lo que terminamos viendo es los supermercados argentinos llenos de productos del mundo. Pero digamos, en el caso acá de lo que yo le mencionaba recién de la condena, usted dice, esta condena o lo que ha dicho la justicia en principio no corresponde. Digamos. Por supuesto que no corresponde. Mire, la causa la partieron en dos, justamente para perseguirme rápidamente a mí y proteger a otras personas. El peritaje que nosotros necesitábamos en la causa para demostrar que había alguien que había puesto la plata, que era el señor Moneta, como dijimos el primer día, surgió con claridad cuando se hizo el peritaje. Ahora, a mí no me dejaron presentar ese peritaje en el juicio oral, que fue una farsa. Lo que hicieron fue hacerlo en primera instancia y recién ahora se sabe esto después de la condena. Bueno, han sido, en principio, si no me equivoco, han sido llamados por la justicia Jorge Brito, ¿no? Y puntualmente, bueno, en ese caso, usted también está escribiendo lo que es una especie de ruta del dinero, ¿no? Vinculada con este tema. Quiero preguntarle con respecto a otras causas. Usted ha llegado a tener entre 60 y 70 causas. 69 causas. ¿Y qué pasó con todo eso? La mayoría se fueron desarmando rápidamente y otras, bueno, todavía las estoy transitando y me voy a seguir defendiendo. Pero digamos, es un número considerable. ¿Hubo animosidad por parte de la justicia? ¿Y a usted qué le parece? No sé, se lo pregunto. Si sumamos causas, más tapas de diarios, más presión mediática, está claro que hubo un intento de persecución desde hace mucho tiempo. Un intento de persecución que yo ni siquiera lo tomo en términos personales, porque creo que ver estas situaciones en términos personales es sentirse el ombligo del mundo. Acá hay una persecución sobre un espacio político que se ha ido ramificando sobre distintas personas y avanza con una doble vara sobre ese sistema. Quiero preguntarle con respecto al papel de la justicia en general. Digo, uno habitualmente, yo por ejemplo acá tengo lo que ha sido una cita que ha dado el ministro de Justicia, Germán Garabano,
A propósito de lo que fue la excarcelación suya hace apenas algunas semanas, dijo que es un fallo del Tribunal Oral, que es un retroceso y advirtió que será perjudicial para la percepción que la ciudadanía tiene del Poder Judicial. ¿Qué lectura hace de este tipo de...? Primero que está claro que este es el gobierno que más ha apretado a la justicia en la historia de la República Argentina. Nunca se vio algo igual. Mire... Bueno, a ver, es desafortunada la frase de Garabano, teniendo en cuenta que es un ministro... ¿Desafortunada? No, es un apriete. Bueno, por eso digo. Como mínimo iba a decir eso, que me parecía que de alguna manera es una señal al Poder Judicial, en definitiva. Yo le digo otra vez, no es una señal, es un apriete. Pero estamos acostumbrados a verlos permanentemente. Nunca pasó en Argentina que uno abriera los diarios de principal circulación y leyera que fulano es operador de tal juez, perengano opera sobre tal juzgado, este es amigo del presidente, entonces opera en tal nivel, y el otro es amigo del ministro y opera en otro nivel. Entonces después la Corte hace algo y sale una militante política del espacio a apretar a la Corte. Lo estamos viendo todos los días. Por eso ya nadie cree en la Argentina en el sistema de administración de justicia. Nadie cree en el sistema de administración de justicia y en esta doble vara, como nadie cree en el gobierno. Porque, llevémoslo a los temas de la vida cotidiana, este gobierno hizo un culto del endeudamiento. Hizo un culto del endeudamiento que, asociando a lo que usted decía recién, obligó a provincias y también a las familias a vivir endeudadas. Les recortó los ingresos a la clase media, les recortó los ingresos a los trabajadores, les recortó los ingresos a los jubilados y los obliga a endeudarse en el mismo esquema que se fue endeudando el gobierno nacional. Ahora, el gobierno nacional, como no tiene un plan, como no es creíble, como no es sustentable, como no ni siquiera es razonable el avance de su sistema, perdió la posibilidad de financiarse en forma voluntaria. Y es por eso que el gobierno termina en el Fondo Monetario, porque no le cree nadie. Le prestan. En un momento dejan de creerle y dicen no te prestamos más. Bueno, el gobierno va y termina de entregar el comando de la economía argentina en el Fondo Monetario Internacional. Y esto es lo que hace. Ahora, después lo replica adentro. Tenían la bomba de las Levax. Como nadie les cree, desarman la bomba de las Levax y arman la bomba de las Lelix. Otra vez, es un endeudamiento involuntario porque se lo van enchufando a los bancos a la fuerza con renovaciones cada 7 días. Es decir, que estamos en una situación muy grave porque nadie cree en el gobierno, no creen los mercados, no creen los ciudadanos. Los argentinos hemos dejado de creer que hay un futuro posible, por eso el presidente sale y dice no hay otro camino, porque no lo puede discutir y no le cree su propio partido, por eso le quieren desdoblar todas las elecciones. ¿Qué pasa con la deuda que se tomó con el Fondo Monetario Internacional? Digo, en ese sentido el gobierno lo ha destacado, dice, bueno, somos tan creíbles que en definitiva vamos al fondo, pedimos 50.000 millones de dólares y nos lo prestan. Esto es una maniobra que muchas veces pasó en el mundo, el último caso conocido es el de Grecia. Cuando los mercados dejan de prestarle voluntariamente, que sería el mecanismo normal para la filosofía de este gobierno, ¿no? La credibilidad, bueno, los mercados creen y fueron por ese camino. Cuando ya no le creen más, los mercados se empiezan a poner nerviosos. Entonces lo que hacen es novar la deuda para pagarle a los acreedores financieros, pasan a contraer deuda con el Fondo Monetario. Los fondos que se tomaron del Fondo Monetario, ninguno está dentro de la Argentina. No está en obra pública, no está en mejora de la capacidad tecnológica, no está ni siquiera en una reforma institucional de la Argentina como fue tal vez en los 90, que tampoco era bueno, pero la plata se tiraba ahí. Bueno, no está en la Argentina. ¿En dónde está ese dinero? Está en el repago a los acreedores, que de hecho por eso lo echaron al presidente del Banco Central. La primera vez que pasa en la historia del mundo, yo diría, que hay un presidente del Banco Central de un país que lo echa la titular del Fondo Monetario Internacional cuando el presidente de nuestro propio país estaba fuera. ¿Y por qué lo echaron? Porque le dijeron, mire señor, nosotros le damos la plata para que le pague a nuestros amigos, no a los suyos. Con sus amigos arréglese usted, que es lo que estaba haciendo el presidente del Banco Central. ¿No? Exactamente. En aquel momento. Quiero preguntarle con respecto a lo que son, bueno, la cuestión tarifaria, ¿no? Que en general da para distintas lecturas. Obviamente una es que erosiona el poder adquisitivo de las familias en la Argentina, pero también al mismo tiempo que son sectores claves de la economía y en algún caso sectores que uno intuye que son relativamente cercanos al presidente de la Nación. Digo, ¿qué lectura hace de eso? Ahí hay, yo creo, una mezcla de varios ejes al mismo tiempo. Por un lado, el enriquecimiento personal de empresas vinculadas al presidente y a su familia. Eso está claro, están los papeles. Uno si mira incluso el presupuesto del año pasado, lo que le perdonaron de deuda a algunas transportadoras de gas
es más o menos el precio por el que el presidente le vendió a esa transportadora a una empresa, ¿no? Entonces ahí surge clarito este tema. Entonces hay un tema de venalidad, si quiere, pero también hay un tema muy grave que es macroeconómico. No pueden las tarifas de un país estar dolarizadas por dos motivos. Primero, porque le quitan capacidad de consumo a las familias y en este camino van destruyendo el mercado interno de un país que en la Argentina era alrededor del 75% del PBI. O sea, el mercado interno es uno de los motores más robustos de un país. Por eso cuando el presidente dice la forma de salir de esto es con superávit, cosa que no van a tener igual, como usted bien señaló, pero no importa, está mintiendo. Ningún país salió de una crisis económica sin el Estado aportando a la demanda agregada para salir adelante. Así que hay una mentira, un error conceptual, o como querramos llamarlo, o una falta de lectura y de conocimiento de la historia. Eso por un lado. Por el otro lado, también erosiona la capacidad productiva de las empresas argentinas, ¿no?, que necesitan esa energía para funcionar. Pero hay otra cuestión que es quizás en el corto plazo más grave, que es cómo contribuye este sistema al cuello de botella de la crisis, de la necesidad de dólares. ¿Por qué? Todas las empresas de servicios públicos, facturan en pesos dentro del país, es decir, emiten sus facturas y cobran pesos del conjunto de la población. Ahora esas mismas empresas convierten sus utilidades en dólares y las fugan del país. Entonces estamos haciendo el gobierno ha hecho una máquina de convertir pesos en dólares totalmente ficticia y que no puede sostenerse en el tiempo, no hay forma de que esto se sostenga en el tiempo. Así que ya sea por la cuestión personal, ya sea por el desarrollo de la Argentina y la vida de las familias, ya sea por la comprensión macroeconómica de la relación entre el mercado interno, fuga de capitales y necesidad de dólares, es un tremendo disparate lo que está pasando con el tema tarifario. Bueno, en los últimos días un sector importante de la sociedad se manifestó. La semana pasada, de hecho, jueves, fue la Marcha de las Antorchas, organizada por las 2 CTA, también por camioneros y lo que se llama el movimiento sindical 21F, y el viernes también hubo un nuevo ruidazo. Compartimos un breve informe. Inflación, aumento de tarifas, caída en las ventas, suba de los alquileres, una combinación letal realmente para, en este caso, los panaderos, pero para cualquier comerciante, para cualquier persona que decide emprender, producir en la República Argentina. Lamentablemente hemos tenido una Navidad y un fin de año como hace muchos años no se tenía. Realmente es angustiante porque el panorama, en vez de anunciar mejora, lo que anunciaron fueron nuevos tarifazos, un 35% de aumento en lo que es los servicios. La verdad que vine porque necesito que el gobierno, nuestro actual gobierno, pueda visibilizar todas las necesidades que tenemos. Porque ya es demasiado, digamos, más allá de todas las cuestiones que se quieran hablar todo el tiempo del gobierno anterior y todo lo que siempre dice el gobierno. Hay que llamar a huelga general, porque no es solamente los tarifazos, son los despidos que hay. Los despidos fueron durante la temporada de vacaciones, estos últimos 14 días. No argumenta nada la patronal. Pidiendo justamente un paro general. ¿Hay alguna expectativa, alguna iniciativa en torno a este sentido? Todo a su medida y armoniosamente. Creo que todas estas movilizaciones que se van a hacer en distintas ciudades del país va a ir armando un clima para que en marzo, abril seguramente va a haber un gran paro general. Y bueno, resignándome un poco, pero haciendo fuerza y viniendo a la concentración. Bueno, ahí estaba Pablo Moyano, decía o hacía referencia a la potencialidad de un paro general. Digo, ¿sirve tener un paro en la Argentina? Yo creo que sí, sirve cualquier camino que exprese la voz de alguien. Y me parece en ese sentido que desde el año pasado el sector sindical está teniendo posiciones muy razonables, muy fuertes, de marcar lo que pasa, porque lo que veíamos en el informe es una Argentina desesperanzada, una Argentina sin rumbo, una Argentina sin gobierno, ¿no? Porque ya ni el presidente está gobernando, ¿no? Todo va al garete, lamentablemente, en esta Argentina que tiene en estos niveles de desesperanza algo que es muy nocivo para el conjunto de la sociedad,
en tanto y en cuanto queremos construir un país que haya lugar para todos, que siempre ese debe ser el objetivo de un gobierno. Sí, el gobierno da la sensación de que se ha lanzado, al menos es mi percepción, ¿no? Directamente por lo que es la campaña política, está pensando en las elecciones, el debate en todo caso que haya dentro del gobierno no es ya si cambiar o no de plan económico, da la sensación de que este es el plan, sin ninguna duda, a pesar de los resultados, pero digo, están pensando ya en lo que es la cuestión de la reelección, y sobre si desdoblan o no lo que son las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias del país. En términos generales y políticamente, ¿el gobierno tiene chance de ser reelegido? Yo creo que no. Y una demostración de esto es que están intentando desdoblar las elecciones en todas las provincias. No se ha habido una corrida de desdoblamiento como la que hoy se ve entre gobernadores del mismo signo del gobierno nacional, y me parece que se están, como no pueden discutirlo en una mesa, se están pasando mensajes por televisión, ¿no? De un lado piden una cosa, el presidente va y se junta con otros para marcar la cancha de otro lado, o sea, se ve un gran deterioro, donde el presidente, en la primera vuelta de la elección, donde fue consagrado presidente, tuvo un nivel de votantes que creo que es el techo que tiene en este momento. Después construyó en el tramo que iba hasta el balotaje, lo que le faltaba para ganar esa elección. Bueno, era gente que tenía esperanza en que el presidente los podía llevar por un camino superador, que esas propuestas no eran mentiras, sino que eran propuestas, y que esto iba a funcionar. Bueno, hoy la sociedad sabe que esto no ha sido así. Bueno, independientemente de que en gran medida parte de la campaña del presidente Macri, uno podría decir que buscó... Yo iba a decir trasvestir, pero en definitiva prácticamente uno podría considerar a la luz de lo que pasó, que hubo algunas mentiras directamente que ejecutó el presidente. Por ejemplo, digo, está claro que el plan económico no está buscando la pobreza cero, que fue lo que prometió, etcétera. Pero digo, en líneas generales, eso sabemos que ha tenido lugar. ¿Qué pasa con el kirchnerismo? ¿Qué pasa con el ciclo de Cristina Fernández de Kirchner? Eventualmente una nueva candidatura de Cristina tendría que venir con algún tipo, de reconocimiento de que hubo algunos errores en lo que fue el ciclo político pasado. Yo creo que lo más importante del espacio amplio de nuestro gobierno es plantear a la sociedad un camino hacia adelante. ¿Tiene que ser igual al camino que se transitó? No, de ninguna manera, porque la Argentina es otra, la Argentina tiene otras necesidades, el mundo no es el mundo de hace 4 o 5 años. Entonces, le repito, para mí lo más importante es de esta campaña y de todo lo que está dando vueltas respecto a cómo se articula el espacio. A mí no me gusta decir opositor porque lo nuestro siempre es una propuesta. Lo que se articula de este espacio es la propuesta a la sociedad hacia adelante, con la garantía de mostrar lo que pasó. Pero lo que pasó ya es propiedad del pueblo argentino, no es propiedad de nuestro gobierno. La consagración de derechos... Pero hubo errores del gobierno, es decir, yo tenía una frase, por ejemplo, de Álvaro García Linera, el vicepresidente de la República de Bolivia. Dice que la corrupción que existió en los gobiernos nacionales populares le dio a la derecha... un contundente elemento para llegar al poder. Digo, eso de alguna manera es un error también de kirchnerismo, teniendo en cuenta la causa de los cuadernos, por ejemplo. Para mí la causa de los cuadernos es un disparate total. Me parece que no tiene ningún asidero y que el tiempo va a demostrar que es una operación. El tiempo podrá ser pocos días o muchos años. ¿Es política la causa de los cuadernos? No le quepa ninguna duda que es política. Pero digamos, ¿qué pasa con las fotocopias? No le quepa son fotocopias, eso pasa. Las fotocopias son fotocopias y algún día sabremos cómo se hicieron, cómo se fueron armando. Bueno, pero está claro que hay una persecución sobre hay la empresarios presidenta. Que han dicho, hay empresarios que han reconocido. Son los que están en su casa. Que se han considerado, que son considerados arrepentidos. Son los que están en su casa y habría que ver la veracidad de esos dichos, ¿no? Porque además... es una situación medio extraña donde se reconocen cosas graves y se van a la casa y salen de imputaciones. Entiendo que no es para todo el mundo, no todo el mundo tiene la fortaleza de plantarse en su verdad, de mantener las convicciones. Hay miedos, hay persecuciones, hay dificultades. Pero bueno, el tiempo nos va a ir mostrando esto. Y yo no digo, como se dijo en algún momento, está en manos de la justicia. Porque nosotros tenemos un sistema de administración de leyes que está muy lejos de ser justicia. Y seguramente hay gran cantidad de jueces y juezas y fiscales que hacen su trabajo con enjundia y con mucha contracción a buscar la verdad. Pero está claro que en los últimos 3 años no se ha buscado la verdad.
se ha buscado simplemente castigar a un sector político y ocultar los problemas de otro sector político. Bueno, yo he sido crítico desde la primera hora, digo, no veo por qué no mencionarlo ahora, de lo que es la política de administración de lo que son las prisiones preventivas, ¿no? En ese sentido me parece que no hay ninguna duda. Ahora, también hay procesos que están en marcha y uno se pregunta, bueno, cuando esos procesos terminen con algún tipo de sentencia, bueno, ahí habrá que ver en definitiva qué es lo que decide la justicia, en todo caso, si realmente estos procesos son todo lo transparentes que debieran ser. Exactamente. ¿No? En términos de recolección de pruebas, de transparencia en las pruebas, de valorar correctamente quiénes son testigos y quiénes son interesados. Bueno, me acuerdo de una columna de Carlos Pañi, el periodista de La Nación, que decía, bueno, si estos fuesen de alguna manera los formatos o los parámetros que se toman para dictar una prisión preventiva, Pañi decía, medio gabinete tendría que estar probablemente... ¿Gabinete actual? Sí, en la cárcel. Sí, y imagínense que muchas veces a nosotros nos han detenido porque teníamos poder para maniobrar sobre las pruebas, mucho más tiene un ministro, infinitamente más. ¿Amado Boudou ya no tiene poder? Hace rato que no tiene poder. Yo tengo el poder de mi fortaleza, de lo que pienso, de que siempre digo lo que pienso. Ese es el único poder y creo que es el poder que cada uno de nosotros debe cuidar, porque en definitiva algún día te vas a ir de este mundo igual y te vas a ir sabiendo que hiciste lo que sentías, lo que pensabas y lo que era correcto, o que fuiste parte de una marioneta de un sistema en el cual jorobaste a los que menos tenían. Porque en definitiva este gobierno es eso, es una fenomenal máquina de transferencia de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen. Con distintos disfraces, con distintos formatos. La quita de retenciones, las tarifas, el proceso inflacionario, la tasa de interés que usted mencionaba hace un rato. ¿Cómo alguien puede pensar que un país puede funcionar con estos niveles de tasa de interés? Ninguna empresa puede funcionar con estos niveles de tasas de interés. Y yo calculo que todos estos grandes académicos y funcionarios que tiene este gobierno, por lo menos debían intuirlo. En sus libros de texto debe estar, aunque sean manuales, esos libros de texto. Repasamos ahora lo que fueron las declaraciones del presidente hace apenas algunas horas, ¿le parece? Por eso les digo que cada vez que vean que una obra avanza, que una obra se termina, que una pyme crece, que un emprendedor exporta, sepan que eso significa que estamos trabajando juntos para construir esas bases sólidas sobre las cuales este país va a crecer a ese nivel que todos queremos, que todos merecemos. Pero también sabemos que construir todo eso que soñamos y que merecemos sobre bases sólidas no se hacía de un día para el otro. Que cuando uno trabaja en esta dirección, sabe que tiene que poner su esfuerzo, su granito de arena, con constancia, con convicción. Porque todo lo que vale cuesta. Todo lo que realmente es importante lleva un proceso de trabajo. Pero lo bueno es que ya comenzó, que lo estamos haciendo y que este es el camino, que no hay otro, que es por acá. Y hoy les digo, comenzando el año, a todos los argentinos, más convencido que nunca, es por acá vamos al progreso, por acá vamos al futuro, por acá vamos al trabajo digno, de calidad para todos los argentinos. Es Fidel Pintos, ¿no? No dijo nada. La verdad que es lamentable. Y además, cuando uno mira en serio, la única obra relevante que hay en la República Argentina son las represas Kirchner-Zepernik, que fue una obra que se logró por financiamiento chino. Sí, se dijo que no servía en algún momento y sin embargo... Es la única obra que está funcionando. Sí. Y tienen preso al titular de la empresa que ganó esa obra. Entonces, fíjese, esta es la Argentina de hoy. El presidente no sabe ni lo que pasa en su país. Digamos, hay cuestiones económicas que obviamente me parecen que son relevantes, que vamos a seguir conversando. Hoy se conoció un fallo a propósito de lo que era la causa que se llama Pibes Villeros, y que sentencia a 13 años de prisión a Milagros Sala, hace apenas algunas horas nada más, por el desvío de 36 millones de pesos para viviendas sociales. ¿Milagros Sala es una presa política en la Argentina? Claramente, es una perseguida política y es una presa política.
Y es presa por ser de color, es presa por ser mujer, es presa por ser valiente. ¿Pero qué pasa con este desvío de 36 millones Yo no de conozco, pesos? el desvío yo no creo que haya existido, no conozco, no le puedo hablar desgraciadamente del fallo, pero sí le puedo hablar lo que viene pasando con Milagro Sala desde el día 1. Usted sabe que en Jujuy los diputados votaron un aumento de la Corte de la cantidad de miembros y 2 de los que votaron eso terminaron siendo miembros de la Corte y de los que están persiguiendo a Milagro Sala. Así que estas cosas pasan todos los días, lamentablemente, en la República Argentina. Y me parece que lo de Milagro Salas también como mujer es un símbolo, ¿no? Este es un gobierno que agrede mucho a las mujeres. Mire, con el sistema jubilatorio nosotros hicimos una medida que fue el plan de inclusión jubilatoria, del cual se llegaron a jubilar casi 4 millones de personas en nuestro país que no hubieran podido acceder a una jubilación. El 80%, Julián, fueron mujeres, porque las mujeres son las que no acceden al mercado laboral o cuando acceden muchas veces lo hacen en condiciones desfavorables respecto a los hombres. A nosotros nos pareció reparador que, al menos en la última etapa de la vida, las mujeres tuvieran los mismos derechos que los varones y accedieran a una jubilación en condiciones idénticas. Esto fue dicho, la jubilación de amas de casa, la jubilación de todas las cosas más horribles. ¿Qué hizo el gobierno de Macri? Eliminó ese plan. Creó una prestación de tipo, bueno, te doy algo, un 20% menor a la jubilación, que se llama Prestación Universal para Adultos Mayores, PUAM. Y entonces las mujeres van a ir todas a la PUAM, o la gran mayoría a la PUAM. Es decir, que las mujeres les aumentaron 5 años para acceder a la PUAM, de los 60 a los 65, y además le bajaron el 20% el haber de inicio. Ni que hablar lo que pasa después con la movilidad jubilatoria o con los que le comieron de movilidad el último año con el empalme de las 2 fórmulas, porque no solo la fórmula nueva es peor. Le comieron 3 meses de empalme que deben ser alrededor de un 18%, lo que sucedió de una vez y para siempre a todos los jubilados y jubilados de la República Argentina. Por eso, entonces, después cuando se habla de las cuestiones de las mujeres, la igualdad de derechos, bueno, nosotros estamos muy orgullosos de lo que hicimos en términos de todas esas cuestiones. Quiero preguntarle con respecto a, yo le preguntaba cuando arrancábamos el programa, ¿qué le dice la gente en la calle? ¿Qué le dice la gente en la calle? Aguantá lo que te hicieron, no aflojes, seguí adelante. Por supuesto, alguna persona me ha dicho, no me gusta lo que sos, pero le diría que la proporción es 10-1. Y digamos, usted es consciente que hay un sector de la sociedad que lo que cree es, bueno, Amadou Boudou fue condenado por la causa Chicone, está inhabilitado para ejercer un cargo público en principio de por vida. No está todavía firme la sentencia. No está firme, es cierto, no está firme, pero en principio la sentencia involucraría eso. Y además está usted con una tobillera electrónica. Así es. ¿Y esto qué implica, digamos? ¿La movilidad cómo es restringida en principio o no? Sí, permanentemente tenés llamados por si se queda sin batería, si te moviste, te olvidaste el GPS, entonces bueno, rápidamente tenés que ir a buscarlo, llamar. Pero me interesa mucho lo que usted dijo, estás inhabilitado para ejercer cargos públicos, pero no para hacer política. Yo voy a hacer política toda mi vida, desde cualquier lugar, porque la verdad que yo tengo una pasión, una convicción, y no creo que la política se haga solamente con un cargo. La política se hace estudiando, trabajando los temas, pensando soluciones, discutiéndolas con la sociedad, discutiéndolas con las compañeras y compañeros. Me parece que una de las cosas que está haciendo daño es que pareciera que la política es simplemente el tema de los cargos. La política es mucho más que eso y puede hacerse desde cualquier lugar que uno tenga corazón y fortaleza para llevarla adelante. Fíjese hoy que distinto, los funcionarios a las 5 de la tarde se van a la casa, porque piensan que la gestión política tiene que ver simplemente con cumplir un trabajo. Y la política es mucho más que eso. Quiero preguntarle, en función de lo que ha vivido en los últimos meses, yo considero, no he estado mucho en prisiones, en algunas sí he estado y considero una humilde opinión, ¿no? Que debe haber pocos lugares que sean, en principio, más desafortunados que estar en una prisión, por una cuestión básica de que uno no tiene libertad, sencillamente por eso, y después hay otras cuestiones, ¿no? También, digo, ¿qué queda de esa experiencia? En todo caso, lamentablemente, en algún punto, si queda firme la condena, en principio tendría usted que cumplir, no sé cuánto tiempo más de lo que es la prisión. Sí, yo creo que cuando uno está tranquilo con uno mismo y tiene paz y mira hacia adentro, todo se puede ir sobrellevando.
y todo te puede fortalecer. En principio, para mí el tiempo pasado en ese lugar horrible, con un diseño horrible, no de edilicio, sino todo lo que es la cuestión penal, creo que es una cuestión de otra época que las sociedades van a tener que revisar porque no ha resuelto las cuestiones que se supone que tenían que resolver y la verdad que para las familias tienen un castigo penal mucho más grande que quien tiene la condena. ¿Cómo es y eso? sobre todo en los sectores más humildes. ¿Por qué? Y porque sostener a una o a un detenido implica un esfuerzo familiar, no solo material, que es importante porque hay que llevar comida, hay que ir al penal, sino también en lo espiritual, en lo anímico, esa relación entre los que están afuera y los que están adentro. Me parece que es una cuestión que la sociedad ha mirado para otro lado, hemos mirado para otro lado, y creo que es algo que hay que mirar hacia adelante, porque si el sentido de la cuestión penal es poder recuperar ciudadanos y ciudadanas para la vida en sociedad, creo que hay muchas cosas que debiéramos revisar. Pero lo otro es la vida, lo que a mí me tocó, y yo creo que es una resignificación de la vida comunitaria, la cuestión esta de estar compartiendo con 15 personas que uno quizás no conocía hasta ese día, o conocía muy poco, 24 horas por día, y entender que vas a estar todos los días con esas personas y que hay que sacar lo mejor de cada uno para que también sea el sostén anímico de los demás y de uno mismo, y bueno, y darse un espacio y una disciplina para la lectura, y un espacio y una disciplina para el bienestar físico. Y para prepararse para los tiempos que vienen. ¿Qué leía? ¿Qué leía ya en...? Yo tenía como 2 turnos de lectura preparados, uno matinal que estaba vinculado a la economía y a la matemática, y uno a la tarde que era historia, ciencia política, filosofía. Y bueno, trataba de hacerlo muy fuerte todos los días, estaba preparándome como si fuera a dar matemática 1 y 2 a nivel de la carrera de ingeniería, y a dar como profesor, ¿no? Y preparando un curso de macroeconomía con autores que a veces no se les da mucha atención, como el caso de Minsky y de Kalecki, que son 2 textos que a mí me gustan mucho, 2 autores que me gustan mucho y que creo que hay que integrar a lo que se enseña en macroeconomía, que no aparecen. Y después la posibilidad de leer algunos textos impresionantes de ciencias políticas. Me gustó mucho una autora norteamericana que se llama Wendy Brown, que escribió Un pueblo sin atributos, creo que es muy recomendable. Chantal Mouffe, que escribió Populismo de izquierda, un libro bastante nuevo. Releí El manifiesto comunista, y leí también un libro de Gardo Moca que me gustó mucho, que se llama Antagonismos. Ahí, bueno, veo que un poco por las lecturas... la orientación es a comprender, en definitiva, o a estudiar qué es lo que está pasando a nivel regional, qué pasó en Europa en algún momento, qué está pasando, bueno, en Francia, en España, con Podemos, en definitiva, y cómo eso uno lo puede trasladar a la Argentina, y sobre todo en el caso de Brasil también. ¿Qué piensa de lo que está pasando en Brasil? ¿Qué piensa de la asunción de Jair Bolsonaro? ¿Puede pasar algo así en la Argentina en los próximos meses o en los próximos años? Ningún derrotero es comparable. Lo que sí es cierto es que hay tensiones en el mundo que operan sobre todas las sociedades. Me parece que una forma de interpretar lo que está pasando y la importancia que tiene esta elección este año en la Argentina es entender un poco lo que pasó en Europa a partir de la aparición de Margaret Thatcher. Porque es un discurso muy parecido al de Macri, en el sentido de no hay otro camino, es esto nada, es esto nada. Lo que terminó sucediendo en Europa es que ese discurso ganó el debate de lo político en general y se esparció sobre las izquierdas también. Entonces uno vio al laborismo británico, al socialismo francés, al PSOE en España, llevando adelante políticas más propias de los banqueros que de sus bases de representación. Esta idea que se le cambiaron el nombre de ajuste por austeridad, entonces parecía que era una palabra bonita la austeridad, pero lo que estaban haciendo era aumentando la edad de jubilaciones, recortando los presupuestos para salud, hay todo un o para lenguaje, educación. ¿no? Yo creo que una de las cosas que más tenemos que entender es la importancia de la semántica en los tiempos que estamos viviendo. Le doy un ejemplo, Julián, ya que me toca el tema. Nosotros estamos escuchando todos los días que es imprescindible la libertad de movilidad de capitales. Libertad de movilidad de capitales, muy bien, lo dejamos en un costado. Por otro lado nos dicen que es importantísima la libertad de comercio. Entonces libertad de comercio no solo aparece, sino que aparecen instituciones para imponerlo en el mundo.
la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, entonces pareciera que libertad es una palabra hermosa y está asociada a los movimientos. Entonces yo me doy vuelta y pregunto, señores, lo hicimos en el G20 el ejercicio, escuchamos todo esto, ¿qué hacemos con las personas entonces? ¿Se tienen que mover con libertad? No, clandestino, ilegal, sudaca. Entonces, cambia, fíjate ¿no? lo que pasa ahí, estamos cosificando a las personas y humanizando a los capitales y a los bienes y servicios. Y esta es toda una estrategia de funcionamiento hegemónico. Se han quedado, usted dice, con la palabra libertad. Pensaba yo, la palabra libertad, en la Revolución Francesa, libertad, égalité, claro, fraternité, bueno, hoy son los ¿no? bienes y servicios y los capitales, pero las personas no tienen que ser libres. Tienen que ser libres los capitales y los bienes y servicios. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con una corriente muy nueva que está en la Argentina? En realidad no es nueva, pero en términos electorales sí, que son los libertarios o el sector de algunos dicen, bueno, un poquito más volcado a la derecha que propio Cambiemos, en definitiva, o de la extrema derecha, dicen algunos también, que lo que de alguna manera están planteando es la libertad bajo todo punto de vista, libertad para pagar los impuestos que más o menos se supone que ellos quieren pagar, libertad para qué, bueno, para que no haya un banco central, para que no haya una moneda. Digo, ¿tiene que ver con la realidad o tiene que ver con una cuestión que le conviene al gobierno porque lo hace al gobierno parecer más, un poquito más volcado a la izquierda que si ellos no estuviesen? Esas ideas siempre existieron, no son nuevas, pero primero, yo creo que no puede haber libertad sin igualdad. Es absurdo hablar de libertad en un mundo en el cual el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza. No existe libertad en ese mundo. Hay nuevos formatos de esclavitud que quizá puedan ser más o menos tolerables, pero son nuevos formatos donde el trabajo le ha comido la vida a las personas. Ya una persona que vive en una ciudad de la envergadura de Buenos Aires utiliza todo su tiempo entre el trabajo y el transporte. Entonces, el sistema te ha comido la vida, porque la productividad crece a tasas muy importantes y los salarios crecen a tasas mucho menores. Alguien se queda con todo ese excedente. Bueno, en ese esquema no puede haber libertad ni igualdad para las mayorías. Ahora, dicho esto, me parece que el esquema de los libertarios en el fondo es mucho más racional que el del neoliberalismo. Porque el libertario que te plantea, bueno, yo quiero un Estado mínimo para que cada uno se arregle como pueda. A mí no me gusta, a algunos les puede gustar, creo que la mayoría estaría de acuerdo que eso está en contra del funcionamiento de una sociedad. Es más parecido al mundo de la selva que al mundo del ser humano que ha podido ir evolucionando en el tiempo. Y me dirías, no, pero lo natural es lo otro. No, lo natural es evolucionar para el ser humano, claro. No así para el león y el mono, pero para el ser humano lo natural es evolucionar, no quedarse en el estado de la jungla. Pero el neoliberalismo fue un paso más lejos y mucho más grave. El neoliberalismo no quiere un Estado mínimo, quiere un Estado muy potente para defender al capital. Por eso Macri, cuando arrancó, tenía mucho más ministerios que el kirchnerismo, porque ellos están convencidos que tienen que, para que funcione la acumulación de capital y algún día derrame, que algún día es nunca, el Estado tiene que proteger solamente al capital. Entonces no tiene que proteger a los trabajadores, no tiene que proteger a las minorías, no tiene que proteger a los débiles, no tiene que cuidar a los que quedan afuera del mercado. Toda la concentración del Estado a defender al capital. Y entonces yo ahí valoro mucho más a un libertario que a un neoliberal que realmente está usando el arma de la democracia para ser antidemocrático. Me parece que esta es una cuestión que también hay que poner en debate arriba de la mesa. Amado Gudú, la verdad que le agradezco muchísimo. Quiero hacerle una última pregunta, porque, digamos, en función de lo que ha sido planteado este año, vienen las elecciones, hablábamos recién de las posibilidades de un sector, bueno, no lo llamemos de la oposición, pero sí claramente digo para un sector de la sociedad es la oposición a lo que es el gobierno actual. Digo, en ese esquema, ¿qué posibilidades tiene Cristina Fernández de Kirchner? Cristina Fernández de Kirchner es la política más importante de la República Argentina, de todos los espacios. El rol que ella va a ocupar, con su sabiduría, con su amor, con su experiencia, con su racionalidad, ella va a definir cuál es ese rol. Lo que no cabe duda es que es la política más importante de la República Argentina. Amado Gudú, muchas gracias por estar con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.